Te advierto, una vez que entras no hay salida. Sean bienvenidos a esta grieta en la realidad, donde lo invisible cobra vida y lo que no entiendes te observa. Estás solo, estás seguro. Escucha con atención porque lo que habita aquí se alimenta de tu miedo. Esto es la mente de... Yo pensaba que los niños tenían mucha imaginación. Siempre creí que sus historias de fantasmas eran solo una forma de procesar sus miedos o de llamar la atención. Eso fue antes de trabajar en ese jardín de niños. Fue en 2016, cuando conseguí un trabajo como auxiliar en un preescolar, en una colonia antigua al norte de la Ciudad de México. La escuela tenía sus años, pero estaba bien cuidada. Era pequeña, con apenas 4 salones y un jardín amplio en el centro. Me asignaron al grupo de segundo grado, los que se hacían llamar ositos. Todo parecía tranquilo, pero al menos eso fue al principio. Desde el primer día hubo algo raro. El salón de los ositos tenía un cuartito adjunto, una puerta baja de madera vieja. Ahí guardaban mochilas, abrigos, juguetes, lo típico. No tenía luz, pero solo tenía una bombilla que parpadeaba de vez en cuando y un fuerte olor a humedad que nunca se iba del todo. Al tercer día de clases, una niña llamada Paolita me dijo que no quería entrar sola al cuarto, porque la niña del abrigo rojo la miraba feo. Me reí, claro, pensé que solo era parte de su imaginación infantil, pero lo que comenzó como un comentario aislado se repitió una y otra vez. Otros niños sin relación directa comenzaron a hablar de la niña del abrigo rojo. Decían que estaba parada entre las mochilas, que no les hablaba, pero que se movía rápido entre las sombras. Incluso algunos lloraban al entrar. Decidí revisar el cuartito un mediodía. Mientras los niños hacían actividades, entré con mi celular como linterna. Era pequeño, apenas que vi una persona entre las mochilas colgadas a los lados. No veía nada raro hasta que escuché un susurro. No me dejes sola. Era apenas un aliento, como si alguien hablara justo detrás de mí. Me giré de inmediato. Nadie. Pero salí sintiendo un escalofrío helado treparme por la espalda. Me temblaban las manos. Después de eso empecé a ver cosas que no podía explicar. Juguetes que cambiaban de lugar, mochilas que se caían solas, marcas pequeñas de dedos en los vidrios empañados. Incluso una vez encontré una huella diminuta de zapato en el pizarrón. Un viernes, mientras recogía el salón al final del día, escuché a alguien llorar bajito. Venía del cuartito. Me acerqué. La puerta estaba entreabierta. Al empujarla, el foco parpadeó y, por un segundo, lo juro por mi vida, vi a una niña con trenzas oscuras y un abrigo rojo, parada de espaldas. Di un paso atrás con la garganta cerrada. El cuarto se volvió más frío y entonces giró. No tenía rostro, solo piel lisa, como cera derretida. Grité y traté de cerrar la puerta, pero no pude moverme. Sentí algo, como si unas pequeñas manos heladas me sujetaran del cuello de la camisa y me tiraran hacia adentro. Fue solo un segundo, pero bastó. La presión, el terror, ese vacío helado, era como si alguien tratara de arrastrarme. Logré soltarme, corrí fuera del salón sin mirar atrás. Ese mismo día le pregunté a la maestra más antigua
La señora Domínguez, ella estaba por jubilarse, se quedó callada unos segundos y luego me dijo, tú también la viste, ¿verdad? Y me contó la verdad. En 1993, una niña fue dejada un viernes por la mañana en el Salón de los Ositos. Tenía apenas 4 años. Ese día su madre llegó tarde y la dejó directamente en la puerta, como tantas otras veces. Pero la madre fue atropellada por un microbús a solo unas cuadras de la escuela. La noticia llegó a la escuela de forma confusa. Algunos maestros creyeron que la niña había sido retirada por un familiar. Otros pensaron que no había asistido ese día. Nadie la buscó, nadie revisó el cuartito. La niña pasó 3 días encerrada ahí. La escuela cerró, como siempre, el viernes por la tarde. Pero lo más espeluznante fue esto. Ella no murió al instante. El informe médico reveló que sobrevivió hasta el sábado por la noche. La encontraron el lunes por la mañana, acurrucada entre mochilas mojadas de sudor y lágrimas con su abrigo rojo aún puesto. Murió de deshidratación, sola, confundida, esperando que su madre volviera por ella. El cuarto estaba cerrado por fuera. Algunos dijeron que escucharon golpes suaves durante el fin de semana, pero pensaron que eran ruidos normales del edificio. Desde entonces los niños pequeños la ven. No a todos se les aparece, pero los que tienen mochilas o abrigos colgados en el cuartito son los más vulnerables. Cabe recalcar que ella no sabe que está muerta. Sigue esperando a que su mamá venga por ella. Esa fue mi última semana trabajando ahí. Nunca lo conté oficialmente nada a nadie porque no me hubieran creído. Pero hace poco pasé frente a esa escuela en la reja. Justo al lado del timbre colgaba algo que me congeló la sangre. Un pequeño moño rojo descolorido. Nadie sabía por qué estaba ahí, pero yo sí. Y a veces, cuando cierro los ojos en completo silencio, aún puedo escuchar ese susurro tenue y lleno de pena detrás de mí. No me dejes sola. Siempre pensé que las escuelas eran lugares seguros, lugares donde las cosas más peligrosas que podías encontrar eran bromas pesadas entre compañeros o exámenes sorpresas. Pero la secundaria a la que llegué en 2018 me mostró que hay errores que se esconden donde menos lo esperas, incluso en un salón de clases. Había aceptado una plaza como maestro de apoyo en una secundaria pública ubicada en un barrio complicado del Estado de México. No diré el nombre por respeto a quienes estudian allí, pero esas escuelas tienen más grafitis que pintura en las paredes, baños sin puertas y salones con bancas rotas. El laboratorio de ciencias, curiosamente, era de los espacios más antiguos con paredes húmedos, frascos empolvados, esqueletos de plástico colgados y un olor constante a químicos rancios. El primer mes no pasó nada fuera de lo común, hasta que un viernes por la tarde, durante una clase extra, con solo 5 alumnos, uno de ellos, un niño de segundo grado, pidió permiso para ir al baño. Tardó más de 15 minutos en regresar. Cuando lo hizo, él estaba pálido, temblando, con los ojos abiertos. Me dijo que escuchó a alguien llorar dentro de la bodega de ciencias, una pequeña habitación al fondo del laboratorio, donde se guardaban maquetas viejas, libros rotos y materiales olvidados. Yo no le creí al principio, pero el siguiente lunes, otra alumna,
una niña juró que vio a alguien moverse dentro de la misma bodega mientras hacíamos una práctica con el microscopio. Dijo que era una muchacha con falda del uniforme, pero la cara quemada. Ahí fue cuando comencé a poner atención. Una semana después, los alumnos empezaron a evitar el laboratorio. Decían que olía raro, que la bodega se abría sola, que alguien tocaba desde dentro. Incluso los profesores más antiguos hacían chistes nerviosos al respecto, como si todos supieran algo, pero preferían no hablarlo. Una vez me quedé solo para revisar los frascos del armario y escuché algo que no podía olvidar. Pasos descalzos corriendo dentro de la bodega y una risa, pero ahogada, como si la garganta estuviera quemada. No podía ignorarlo más. Me acerqué a la profesora de química, a la señora Bárcenas, una mujer seca que lleva más de 20 años trabajando ahí. Me miró con lástima cuando le conté lo que había sentido, y entonces me dijo algo que todavía me hiela la sangre. La niña sigue ahí. Nadie quiere mover sus cosas porque creen que si la molestas, te sigue a casa. Ella me contó que en 2002 una estudiante de tercero de secundaria había tenido un accidente durante una práctica de química. El maestro de ese entonces fue responsable negligente. Había permitido que los alumnos jugaran con etanol y fuego, y la alumna estaba preparando una demostración cuando el frasco explotó. Se quemó casi por completo frente a sus compañeros. Gritó durante minutos. El maestro oyó, los alumnos paralizados. Nadie le ayudó. Murió 3 días después en el hospital. Ella solo tenía 14 años. Eventualmente, la escuela no cerró, pero la bodega quedó clausurada durante años, hasta que por el olvido o necesidad volvieron a meter materiales ahí. Desde entonces, los alumnos sensibles a lo paranormal dicen verla, sobre todo cuando hay experimentos con fuego o cuando alguien menciona su nombre cerca del laboratorio. Pero lo más perturbador me pasó una tarde que decidí comprobarlo por mí mismo. Me quedé después del horario, entré al laboratorio con mi celular grabando y abrí la bodega. No había luz, pero el olor a quemado era insoportable, como si algo se hubiera incendiado recientemente. Dentro, en el rincón, vi una silueta sentada, con las piernas cruzadas, moviendo algo entre las manos. Pensé que era una broma de algún alumno, pero cuando me acerqué, la figura levantó la cara y entonces lo vi. Tenía la mitad del rostro fundido, el ojo derecho colgaba y por alguna razón sonreía. Yo, con miedo, corrí, pero tropecé con una banca y al intentar levantarme, sentí unas manos delgadas apretarme el tobillo. Fueron segundos, pero juraría que escuché su voz rasposa, dolorosa, diciendo: "No me dejaron salir". Desde ese día no volví a entrar a ese laboratorio. Renuncié un poco después, pero me llevé una advertencia de la señora Bárcenas. No la nombres en voz alta, ni cuando estés solo, porque entonces te sigue. A veces, por las noches, cuando lavo trastes en silencio, juro que huelo ese mismo olor a etanol o siento un calor súbito, como si algo ardiera muy cerca. Y en mi mente se repite una sola palabra: ayuda. Nunca creí en los rumores,
que circulaban entre pasillos, esas historias que los alumnos cuentan para reírse entre clase y clase o para asustar a los de nuevo ingreso, hasta que llegué a la facultad de psicología. En esa universidad enorme del centro de México, y entendí que hay puertas que no se deben abrir ni aunque tengas la llave. Fue en 2021 cuando me transferí para terminar mis últimas materias. Por el tema de la pandemia, muchos edificios estaban cerrados o funcionando a medias, pero había uno en particular que siempre me llamó la atención, el edificio B, un bloque de salones olvidados, con una ventana tapada por periódicos amarillos y grafitis en las paredes, como si nadie lo hubiera tocado desde hace años. No estaba clausurado oficialmente, pero todos evitaban pasar cerca. Nadie hablaba de él, nadie lo mencionaba. En los grupos de WhatsApp era como si el edificio no existiera, aunque claramente se alzaba a un lado de la cafetería principal. Una tarde, durante una entrega de prácticas, me retrasé y crucé por ese lado de la facultad. Yo sentí un escalofrío inmediato. El aire era más frío, el silencio absoluto. Me detuve frente a la única puerta visible de madera. Era una puerta gruesa con una cadena oxidada colgado a un lado, como si en algún momento hubiera estado cerrada con fuerza, pero ya no lo estaba más. Por pura y mera tontería o curiosidad, empujé la puerta y ésta se abrió. El interior estaba cubierto con polvos blancos amontonados, pizarras rotas y carpetas viejas por todos lados. Caminé lentamente grabando un video para TikTok. Justo cuando cruzaba el umbral de lo que parecía una oficina, sentí una ráfaga helada y escuché algo, un susurro. ¿Me recuerdas? Yo me paralicé. No era una voz grave ni fantasmal. Era humana, cansada, una voz femenina. Venía de un rincón oscuro, junto a un viejo escritorio volteado. Me acerqué. No había nadie, pero en el suelo encontré algo que me hizo dejar de grabar. Una credencial de una estudiante con su nombre y fecha de desaparición. Busqué su nombre al día siguiente e encontré un blog abandonado donde mencionaba su caso, una estudiante de psicología que desapareció después de descubrir comportamientos extraños en un profesor. Según los rumores, había tenido episodios psicóticos, pero algunos compañeros decían que ella hablaba de cosas que pasaban en el edificio B, de una figura que se sentaba en su clase, aunque el salón estuviera vacío. Las autoridades dijeron que se fue voluntariamente. Sus padres jamás lo creyeron. Después de ese día, empecé a soñar con una figura parada en los marcos de las puertas. No avanzaba, solo estaba ahí, observando. La veía en mis sueños, en los reflejos de los vidrios y a veces en los baños vacíos de la facultad. Una noche, regresando tarde a casa, recibí un mensaje desconocido. Solo decía, tú también entraste. A partir de ahí, todo se volvió más oscuro. Los focos de mi casa parpadeaban sin razón. Mis notas desaparecían. Escuchaba voces en los audios que grababa. Una de ellas, repetida varias veces, susurraba, no me cierres, hasta que decidí volver. Una madrugada de noviembre con una linterna, decidido,
a grabar todo, pero el edificio no era como la primera vez. Todo estaba limpio, organizado, las sillas alineadas, las luces encendidas, y ahí, sentada en la última fila, estaba una chica con el cabello lacio, cubriéndose el rostro con una capucha gris. Parecía llorar. Me acerqué lentamente, sin hacer ruido. Cuando estuve unos pasos, levantó el rostro. Era la misma cara de la credencial, pero su expresión era de rabia, de angustia, de abandono. Nadie me escuchó, dijo, y al instante las puertas se cerraron de golpe. Sentí que el aire desaparecía, escuché pasos por todas partes, pero no había nadie, golpes en las paredes, y de pronto una voz en mi oído. Ahora tú te quedas. Desperté en el hospital. Me encontraron desmayado cerca del edificio. Dijeron que fue un bajón de presión. No me creyeron. Nadie me creyó. La universidad volvió a sellar el edificio E, esta vez con cemento en las puertas, y la credencial desapareció. Pero a veces en los foros de los estudiantes aparece un nuevo comentario anónimo, siempre diciendo lo mismo. La puerta se abrió otra vez y yo ya no pienso volver. Lo sentiste, esa presencia, esa sombra que te acompañó mientras veías esto. No estaba en el video, estaba contigo. Si alguna vez viviste algo como esto, cuéntamelo. Tu historia podría ser la próxima en ser contada. Hasta entonces, deja la luz encendida.